Bien, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a empezar, luego de haber culminado ya con todos los temas relacionados a inferencia bayesiana, estimación puntual, intervalos de credibilidad y prueba de hipótesis bayesiana. En realidad, resumiendo todo, todo este tipo de inferencia nace a partir, como habíamos mencionado, de la distribución posterior, ¿no? Y bien, entonces nosotros en realidad la mayoría de ejercicios lo que se tenía que hallar es la distribución posterior y claro, identificando previamente y de manera adecuada quién es la distribución muestral, quién es la distribución priori, cuáles son las distribuciones que tienen y luego usar el teorema de Bayes con el fin de obtener la distribución posterior, ¿no? Y luego de la posterior yo podía obtener cualquier inferencia bayesiana, es decir, podía tener un estimador puntual bayesiano, un hidráulico de credibilidad o también inclusive hacer pruebas de hipótesis bayesiana, utilizando solamente la distribución posterior. O sea, todo se resume en eso, ¿no? Hasta los ejemplos que hemos visto, o sea, los ejemplos que hemos manejado hasta ahora han sido pues casos de cálculos o inclusive también casos de posteriores en los cuales fue posible hallarlas, ¿sí? Utilizando el teorema de Bayes y no hay ningún problema. Sin embargo, van a haber casos particulares de posteriores, ¿sí? Vamos a encontrar, ahorita voy a poner un ejemplo de casos de posteriores. Por ejemplo, hallar un estimador puntual bayesiano, al menos mediante métodos analíticos, es decir, integrales, derivadas, etc., no va a ser posible de hallar de manera directa, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que recurrir un poco a métodos computacionales que nos ayuden a incurrir en esos cálculos, ¿no? Además, por otro lado, también hemos visto que en algunos casos muy complejos, en los cuales se tienen muchos parámetros, hacer el cálculo de la distribución posteriori resulta un poco tedioso, ¿no? Y la marginal peor todavía, ¿no? Pero vamos a ver que hay formas y métodos en los cuales no hay la necesidad, digamos, de hallar de manera analítica la distribución o la forma de la distribución posteriori, sino que a través de métodos computacionales, específicamente a través de simulaciones de cadenas de Markov, es posible simular valores de la densidad posteriori solamente conociendo o simulando eh, valores de la densidad de la muestra y de la densidad a priori, ¿no? O sea, no vas a hacer ningún cálculo, no vas a hallar tu P, no. Bueno, al menos o sea, si quieres definir la función, sí, ¿no? Pero mm, vamos a ver métodos que también existen en el campo de la bayesiana que justamente resultan en eso, o sea, simular valores de la distribución posterior y conociendo la densidad muestral y la distribución priori, ¿no? Así la densidad posterior sea la más compleja del planeta, no importa. Estos métodos en teoría son robustos y te van a arrojar simulaciones, en este caso, correspondientes a la distribución posterior. Ya sabes que si tienes valores simulados de la posterior y tienes su densidad y por lo tanto cualquier cosa, cualquier inferencia la puedes realizar a través de esta, ¿no? Entonces, en realidad es por eso también estos métodos se le conocen como los métodos MC, por ejemplo, a partir de estos métodos es en realidad que los algoritmos bayesianos salieron a flote y tuvieron una gran fama, al menos durante las últimas 2 décadas, justamente debido a esto, a los métodos computacionales. Y con la creciente, pues, con el creciente incremento del potencial de la computadora y de la capacidad de trabajo de una computadora, pues esto ya, lo que inicialmente era un problema, hacer simulaciones, no sé, 10.000 simulaciones y luego hacer cálculos en una máquina en los años 90, ahora no es lo mismo que ahora que estamos en el año 2020, ¿no? Ya han pasado 30 años y ya las máquinas tienen una capacidad suficiente para hacer pues miles y miles de simulaciones y no morir en el intento, ¿no? Entonces, debido a ello es que también ya muchos de los problemas en particular, donde se tienen muchos parámetros, a veces utilizar el enfoque clásico resulta un poco pesado computacionalmente, mientras que hacer un enfoque bayesiano resulta menos pesado también computacionalmente, ¿no? Eh, entonces, vamos a resolver en este caso problemas justamente que involucren casos en los cuales analíticamente no podamos resolver un problema de inferencia bayesiana. Vamos a ver en qué sentido, ¿ya? Entonces, a esto los he agrupado en los métodos de aproximación bayesianos. En realidad, acá hay muchos tópicos que tenemos que tocar aquí. Y bueno, creo que va a ser bastante interesante. Todos los tópicos que vamos a ir viendo acá lo vamos a ir programando, es decir, vamos a ir a la par con la programación de los métodos que empecemos a ver aquí, ¿ya?
Entonces, un poco el cronograma y que tenemos que saber de los métodos de aproximación bayesiano es cómo simular variables aleatorias. Como vamos a hablar de simulaciones de variables aleatorias, entonces es súper básico saber justamente de la naturaleza de simular variables aleatorias, ¿no? Entonces, de hecho, esta primera parte, ¿sí? Un rato, está saliendo la diapositiva, creo que no sale. ¿Pueden ver la diapositiva o no? Mario. Estoy en la 2. Creo que me sale, Mario ¿no? se ve. Mario. Sí, a mí no me sale. Ya, ya, pero a mí no me sale. Un rato, a ver, esperemos. Yo tampoco veo nada, ¿ya? A ver, espérate. Ah, uno, para que se rayó el triple D. El día está que te roba el wifi. Creo que sí, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí me apareció, creo que a ustedes también ya debió aparecerles, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver durante todo este capítulo relacionado a métodos computacionales bayesianos, en realidad son tres tópicos grandes, que por sí podrían dividirse en tres capítulos también por separado, es decir, pude poner un capítulo de solamente simulación de variables, método Monte Carlo y métodos MCMC, ¿no? El objetivo es llegar aquí, ¿no? El objetivo es llegar a los métodos MCMC. Entonces vamos por partes, ¿no? Para entender o llegar a los métodos MCMC, bueno, primero vamos a entender un poco de la naturaleza de simulación de variables aleatorias. O sea, ¿qué métodos existen para simular variables aleatorias de distribuciones conocidas y de repente también de distribuciones no muy conocidas o muy complejas de simular, ¿no? Entonces aquí vamos básicamente a revisar tres métodos bastante conocidos dentro del campo de la simulación de variables aleatorias, que son el método de transformada inversa, métodos generales de transformación y métodos de aceptación y rechazo, ¿ya? Entonces vamos a revisar estos tres métodos, de los cuales el más importante y el más famoso también dentro del campo de simulación de variables aleatorias es este de aquí, el método de aceptación y rechazo, que es el más versátil de los tres que voy a mostrar acá, ¿ya? Luego ya una vez tenido conocimiento de simulación de variables aleatorias, vamos a poder introducirnos al campo de estimaciones mediante Monte Carlo, el muestreo de Monte Carlo, ¿no? Mediante el muestreo de Monte Carlo vamos a poder estimar medias, medianas o distintos indicadores que involucren esperanzas, ¿no? Bueno, la mediana no involucra una esperanza, no. Bueno, indicadores que involucren cálculos de esperanzas. De manera general, estimaciones de integrales, ¿ya? Si lo quieres ver de manera integral. El método Monte Carlo te ayuda a aproximar integrales, ¿ya? Si lo quieres ver algo más general. Y recuerda que siempre una esperanza es una integral. Entonces aquí vamos a ver justamente cómo aproximar cantidades bayesianas de interés, justamente utilizando el método de Monte Carlo. Vamos a poder aproximar probabilidades, esperanzas de todo tipo, conociendo valores simulados de la distribución posterior, por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a revisar todo ese tema, vamos a revisar muestreo por importancia, que es una generalización del muestreo de Monte Carlo. Y por último, ya vamos a estar listos justamente para entrar a métodos Markov Chain, que es cadenas de Markov, Monte Carlo, ¿sí? Donde Markov Chain, bueno, me imagino que ya habrán llevado su curso de estocásticos, ¿no? Y ya deben saber que es una cadena Markov, ¿ya? Entonces, yo de todas maneras hago un breve repaso, pero lo que sí recomiendo es que ya vengamos sabiendo al menos qué es una cadena de Markov, o sea, ya tengamos digerido qué es una cadena de Markov, tanto a tiempo discreto como a tiempo continuo, ¿ya? Entonces, chequen porfa qué es una cadena de Markov y ahí voy a dar un breve repaso, pero voy a hacerlo bien rápido, no es que me vaya a entrar mucho en detalles. Eh, lo que me interesa aquí es un poco entiendan la cadena de Markov y estos dos métodos que son el muestreo de Gibbs y el algoritmo de Metropolis-Hastings, ¿ya? Que justamente van a ser algoritmos que me van a permitir simular valores de la densidad posterior, ¿sí? Vamos a simular posterior y mediante estos dos métodos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplitos también de cómo funcionan. Vamos a programarlos y vamos a ver los resultados y ver cómo en realidad los métodos computacionales, en particular estos dos de aquí, ayudan a resolver el problema de inferencia bayesiana de una manera bastante práctica, ¿no? Bastante práctica, ¿ya?
Y algunos diagnósticos de convergencia, ¿no? Como vamos a simular variables aleatorias, los primeros valores por lo general son afectados por el valor inicial que yo escoja, entonces vamos a seleccionar de repente algunos últimos y hay que ver, hay algunos criterios pues para saber cuándo converge la cadena en la distribución posterior, ¿no? Entonces, eso vamos a revisarlo en esta parte última, ¿ya? Entonces, con esto en teoría cerraríamos el curso, ¿no? Y si nos alcanza más tiempo, podemos ya entrar de repente a modelos lineales bayesianos, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a dar ahora la introducción del tema. Entonces, en un problema de análisis bayesiano, toda la información requerida es descrita en la distribución posterior. Ya lo he comentado y ya lo estamos viendo. A partir de la misma, pues, necesitamos o tenemos la necesidad de calcular probabilidades, calcular valores esperados, optimizar funciones, por ejemplo, cambiar la moda. Entonces, se requieren hacer mucho tipo de cálculos, ¿no? Sin embargo, van a existir algunos casos en los cuales estas cantidades no puedan ser obtenidas analíticamente. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta densidad muestral, es decir, tenemos una densidad de una normal con una media, una media teta y una varianza conocida sigma sub 0 al cuadrado. Y vamos a suponer que a priori para teta, en este caso va a ser una distribución Cauchy, con parámetro de locación mu y parámetro de escala tau, ¿no? Entonces es fácil darse cuenta que la distribución posterior y resultante de, de esta priori y esta densidad muestral va a ser una distribución posterior de esta forma, ¿no? Acá va a ser el sigma sub 0 al cuadrado, ¿no? Vamos a tener esta estructura para la densidad posterior, ¿no? Entonces imagínate pues que queremos hallar la esperanza de esta densidad posterior, ¿no? Entonces, si quiero calcular la esperanza de esta densidad posterior, pues tendría que hacer una integral, ¿no? En este caso será una integral de teta de la densidad posterior, ¿no? Y la densidad posterior justamente será este kernel, ¿sí? Este es el kernel de la densidad posterior dividido entre la marginal, ¿no? Que es la constante, ¿no? Que es la integral de todo el dominio diferencial de teta, ¿no? Y con eso, en teoría, ya tendría la aproximación de la esperanza posterior. Ahora, sin embargo, hay un tema, ¿no? Esta integral de aquí, al menos mediante métodos analíticos, no va a ser posible hallarla, ¿no? Es teta sobre teta al cuadrado y a la menos teta al cuadrado. A ver, si puedes resolverla, genial, ¿no? No hay ningún problema. A ver, de repente usando variable compleja se podría, ¿no? Pero no sabemos variable compleja, ¿no? Pero así como está, del pastel, ¿no? Entonces, necesariamente vamos a recurrir a métodos computacionales, por ejemplo, para hallar integrales de este tipo, ¿no? Ahora la pregunta es, ok, si vamos a recurrir a métodos computacionales, ¿qué métodos computacionales nos permiten aproximar efectivamente estas cantidades bayesianas de interés? Efectivamente involucra dos cosas, ¿no? Ya saben que si han llevado un curso de calidad con Camero o algún curso de calidad, saben que ser efectivo involucra eficacia, ¿sí? Y eficiencia, ¿no? Ahora, ¿cuándo decimos que un algoritmo es eficaz? Pues un algoritmo será eficaz cuando logra su objetivo, es decir, te logra resolver el problema matemático detrás, es decir, si por ejemplo el algoritmo es para aproximar una integral, pues el algoritmo será eficaz si es que realmente logra aproximarse mucho al valor de la integral, logra dar con el valor de la integral de la manera más cercana posible. Y el otro concepto que involucra la eficiencia, perdón, la efectividad es la eficiencia, ¿no? Y quiere decir que, pues, que se logre el objetivo en el menor tiempo posible. Es decir, el ser eficiente quiere decir que lo hago en el tiempo con la menor cantidad de recursos posible, ¿no? Lo que sería computacionalmente sería, pues, en el menor tiempo computacional posible, lo cual involucra que, por ejemplo, si tu algoritmo es iterativo, será eficiente cuando logre llegar a la solución con la menor cantidad de iteraciones posible, ¿no? O sea, rápido de darte una solución, ¿no? Y no de vueltas, no bucle y después de 3 horas te den la respuesta. Ese algoritmo no es eficiente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a buscar ese tipo de algoritmos efectivos, es decir, que logren resolver el problema para el cual han nacido y que lo hagan de la manera más rápida posible, ¿sí? Con la menor cantidad de iteraciones posible o la menor cantidad de pasos, ¿sí? De manera general posible, ¿no? Entonces, ahí diríamos que un algoritmo realmente es efectivo. Porque puedes tener algoritmos, por ejemplo, no sé, ustedes cuando entraron a métodos numéricos, ustedes deben saber bastante bien esto, entre el método, por ejemplo, de la bisección y el método de Newton para hallar las raíces de un polinomio,
el método de Newton resulta ser más rápido, más eficiente. O sea, si bien es cierto, el método de binomio y Newton arrojan valores similares en las estimaciones, pero siempre el método del binomio va a dar más pasos que, por ejemplo, el método de Newton. El método de Newton es mucho más directo, ¿no? Entonces, en ese caso, diremos que, por ejemplo, el método de Newton es un método más efectivo para hallar raíces de una función, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros, si bien es cierto, conocemos métodos numéricos, también hay métodos, ¿cómo decirlo?, estadísticos, ¿sí? O que utilicen algunas técnicas estadísticas justamente para aproximar este tipo de integrales. Monte Carlo es uno de ellos, por ejemplo. Monte Carlo te ayuda a aproximar este tipo de integrales que se observan aquí, y eso lo vamos a ver ya más adelante. De hecho, vamos a resolver este mismo problema cuando entremos al método de Monte Carlo. Vamos a hallar justamente esa integral, ¿no? Para algunos valores dados de mu y de tau, claro está, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué métodos computacionales nos van a permitir a nosotros aproximar efectivamente estas cantidades bayesianas de interés? Entonces, nos vamos a concentrar, o sea, si bien es cierto, nosotros ya conocemos los métodos matemáticos que existen para aproximar este tipo de cantidades, vamos a ahora ver el otro lado, de hecho ya los métodos estadísticos que también ayudan a aproximar o resolver este tipo de problemas, ¿ya? Utilizando un enfoque o conceptos ya de tipo estadístico, que también lo saben. Y eso es lo que vamos a ver. Y para empezar a ver todo ello, pero primero tenemos que entender un poco cómo se simulan variables aleatorias, ¿ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Y para ello, vamos a iniciar desde la simulación de la distribución más básica de todas, y que todo programa, es decir, ya llámese R, Python, C++, Java, o cualquier otro software que ustedes utilicen, siempre va a tener eh, una función pequeña, o también se puede crear también una función que te permita simular valores de la distribución uniforme de 0 a 1. O sea, se parte de ahí. O sea, todas las propiedades que veamos de aquí en adelante van a partir de esto. O sea, todas las variables aleatorias van a partir de una simulación, de una distribución uniforme de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, la distribución uniforme va a brindar la representación básica, ¿sí? La representación probabilística básica de aleatoriedad en un computador, ¿sí? Y acá hay que aclarar algo. Si bien acá puse un enlace, o sea, si ustedes ven a la presentación y le dan clic, van a encontrar dos artículos justamente que hablan de los métodos para simular valores de un uniforme de 0 a 1, ¿no? Naturalmente, estos métodos inician con un cierto valor inicial, ¿no? Y luego ya hay un algoritmo interno, ¿sí? Un algoritmo iterativo que en teoría justamente te va generando valores de un uniforme de 0 a 1, ¿no? Eh, Pueden darle una revisión para mayor detalle, si gusta. No es nada complicado los algoritmos que se utilizan ahí. Sin embargo, es importante notar que si nosotros ya tenemos la distribución uniforme de 0 a 1, vamos a ver en adelante que cualquier otra distribución se puede simular solamente ya teniendo justamente este generador aleatorio básico, que es un valor uniforme de 0 a 1, ¿ya? Ahora, recuerden, hablar de aleatoriedad en sentido estricto cuando yo estoy poniendo un valor inicial, como que no es del todo adecuado, ¿no? O sea, en general, no es que desde el inicio estoy generando números aleatorios. Si ya hay un algoritmo iterativo detrás, en teoría hay un patrón que lo gobierna. Y si hay un patrón, quiere decir que no es aleatorio, ¿no? Entonces, sin embargo, en, en teoría estos algoritmos buscan alcanzar ese estado de aleatoriedad en cierto punto, claro, de la simulación que hagan. Naturalmente, al tener un valor inicial, este se puede ver contaminado en cierta medida, pero bueno, los algoritmos varían, tienen puntos de corte distintos, como para decir, ok, hasta acá influye el punto de corte y a partir de acá ya se están simulando valores aleatorios, ¿no? Eh, entonces, por eso, de manera estricta, de repente no vamos a decir que estamos generando números aleatorios. En realidad lo que se genera son números pseudo aleatorios, debido a justamente ese punto que les acabo de mencionar. Entonces, de manera estricta es eso. No vamos a hablar de generación de números aleatorios o variables aleatorias, sino de números pseudo aleatorios. Pero yo de manera indistinta voy a mencionar pues, simulación de variables aleatorias. Cuando en realidad pues sabemos que
que en sentido estricto no es así. En realidad son números o simulaciones de variables aleatorias, pero las generaciones van a dar pues números pseudo aleatorios. Justamente porque dentro del algoritmo de la uniforme de 0 a 1, que en teoría vamos a partir, todas las simulaciones que hagamos vamos a partir de aquí, de la uniforme 0 a 1, este generador, este valor simulado del uniforme, los métodos que existen, pues parten de un valor inicial. Entonces, en teoría, esa generación aleatoria en sentido estricto no lo es así, ¿no? Por eso le dicen pseudo aleatorio y no aleatorio, en el 100% de la palabra. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Entonces, voy a iniciar una encuesta. Me dicen, ay, perdón. Dicen sí está claro, no si tenemos alguna duda. Ok. Bien, entonces si todos lo tenemos claro, entonces, ahora ¿cómo hago? Nos pasamos a R. Sí, yo creo que sí, ¿ya? Voy a enviarles el link, creo que nos vamos a Meet de una vez, ¿ya? Porque tengo que ir alternando Yapo con diapositiva, con script, ¿no? Que voy desarrollando, ¿ya? Entonces, ya, voy a enviarles el link, ya voy a crear una videollamada en el Drive. Nos pasamos ahí, ¿ya? Porque sí, voy a estar codificando ahí mucho. Un rato. Nos pasamos ahí, porfa, al Meet para continuar con la clase y poder hacer algunas simulaciones en R de lo que les acabo de mencionar, porfa. ¿Sí? A ver. Hola, hola. Voy a salir de la otra llamada, ¿ya?